Hola amigos, bienvenidos a Dios de Comics. Aquí les traigo DC KO número 2, con guión de Joshua Williamson y Scott Snyder y arte de Javier Fernández y Sermánico. Espero que les guste. La historia se remonta al pasado. Clark, Bruce, Diana y Lois comparten un momento relajado alrededor de la mesa de juego. Hablan sobre las vestimentas para la arena de combate que Mongul escogió para ellos. Clark expresa su incomodidad por lo expuesto que estaba, pero Bruce bromea diciendo que disfrutó la situación. Diana interviene, señalando que Bruce tampoco puede hablar mucho. Lo vio mostrando sus cicatrices con orgullo, y agrega que al menos a ella se le veía bien en cuero. Lois propone cambiar de tema y sugiere un juego. La dinámica consiste en imaginar qué serían si no pudieran desempeñar sus papeles actuales. Clark empieza con Diana, diciéndole que la imagina como guía turística. Cuando llega el turno de Bruce, Diana le dice que, si no pudiera ser Batman, sería Doctor. Luego Bruce pasa a Clark. Si él no pudiera ser Superman, dice que sería presidente. Clark rechaza la idea por absurda, pero Bruce asegura que lo dice muy en serio. Nos movemos al presente. La nueva ronda del torneo comienza. El grupo de combatientes es trasladado a un reino extraño y moribundo. Alguien nos cuenta. Y así comienza la nueva ronda. Este reino ante nosotros llevó 11.000 millones de años en construirse, pero fue vaciado en un instante, reducido a un microscópico punto de luz blanca, donde el tiempo se descompone. Un cementerio. Y sin embargo existe. Historia y todo. Para los propios campeones, sin embargo, entre las rondas pasaron microsegundos. 32 de ellos superaron la primera prueba. No han tenido descanso, ni pausa para contemplación. Para ellos, solo habrá batalla, como debe ser. Una voz se dirige a ellos, diciéndoles: «Bienvenidos campeones, al segundo desafío». Habló como el corazón de Apocalypse, su maestro de juego. Para convertirse en el Rey Omega en su nuevo universo, Darkseid tuvo que recolectar poder de los suyos, seres primordiales, dioses. Aquí, cada uno de ustedes debe hacer lo mismo, pero de los de su propia especie, sus compañeros campeones. Ocultos a lo largo de este reino, están algunos de los objetos más poderosos en su universo. Este reino es un cementerio de los Elder Gods, asesinados por Darkseid. Los objetos se encuentran en sus ruinas. La lista de objetos que se muestran es la siguiente: el escarabajo de Blue Beetle, la God Killer Sword, que Hefesto le dio a Deathstroke, el Warlock Oak, o Time Glass, el cinturón de Atom, una Mother Box, o caja madre, la máscara de Medusa de Psycho Pirate, el martillo de Thor, el Venom de Bane, un anillo de la Speed Force, los anillos de poder, el Genie Pen, el lapicero del genio Thunderbolt, la garra de Horus, la Soul Taker Sword de Katana, el lazo de la verdad de la Mujer Maravilla, el Cosmic Rod de Starman y un objeto misterioso que no se revela. La voz continúa: «Cuando todos estos objetos hayan sido tomados, el desafío acaba. Quienes tengan uno, pasarán a la siguiente ronda. Quienes no, morirán». Solo hay 16 objetos ocultos aquí, y 32 de ustedes. Para el final de este desafío, la mitad de ustedes dejará de existir. No hay reglas de conducta. Nada importa, excepto ganar. Y recuerden esta regla por encima de todas. Aquí, en este lugar, si siguen el ejemplo de Darkseid, serán recompensados. Ahora, que el desafío comience. Y entonces, se dispersan. Algunos pueden sentir dónde está cada objeto. Hawkman percibe la garra de Horus, Cyborg, la Mother Box. Otros, como Lex, vienen preparados. Su traje contiene más escáneres que los 10 satélites militares más poderosos juntos. Infrarrojo, de calor, radar de apertura sintética. En un solo segundo, mapea el paisaje, ve dónde está cada objeto y despega hacia los anillos de poder. Pero Clark está observando, y si hay algo que Clark está decidido a hacer, es asegurarse de que Lex Luthor no gane. Mientras corre tras Lex, se toma un momento para frenar también a los otros villanos. Se dice a sí mismo que es por esto que está aquí. Este es su papel: asegurarse de que los villanos pierdan, todos ellos, pero especialmente Lex Luthor. Mientras tanto, en el lugar donde está el Atom's Belt, Diana y Etrigan luchan. El demonio, fiel a su estilo, lanza amenazas rimadas mientras intercambia golpes con la Amazona, proclamando que ese cinturón no será suyo
y que él la derrotará. Diana responde con furia, estrellándolo contra el suelo con un golpe que lo hace crujir. Con Etrigan derrotado, Diana busca con impaciencia la ubicación del cinturón. Pero antes de que pueda avanzar, Giganta aparece y le dice que solo puede haber una chica grande en el desafío. Sin embargo, algo la interrumpe. Algo enorme proyecta una sombra sobre ella, obligándola a levantar la mirada, y le dice: ¿A eso llamas grande? ¡Tadán! ¿Cuáles son tus últimas palabras? Es el Joker, quien ha encontrado el cinturón de Atom y ha aumentado de tamaño hasta convertirse en un gigante decenas de veces más grande que Giganta. Ella, horrorizada, le pregunta qué está haciendo, ya que se supone que están del mismo lado, pero el Joker apenas reacciona. Dice que lo había olvidado y luego la aplasta con uno de sus pies. Luego va por Connor Hawk y Vixen y parece que los atrapa a ambos y se los come. Como dice en la portada, este cómic no es apto para niños. Mientras tanto, en el sitio donde yace la espada God Killer, Metamorfo lucha por liberarse del abrazo de Plastic Man, quien le cuenta que, en preparación para el combate, realizó una importante actualización en su cuerpo. Un plástico superresistente, sulfuro de polifenileno, y nada puede disolverlo. Pero Metamorfo se convierte en precisamente eso, sulfuro de polifenileno, hirviendo, y le da las gracias por la receta, derritiéndolo por completo. Con Plastic Man derrotado, va en busca de la espada, pero Starro llega primero, burlándose de Metamorfo por ser demasiado lento. Pero Jay Garrick se la quita en el último segundo, preguntándole quién es el lento ahí. No muy lejos, Guy Gardner localiza el anillo de la Speed Force y se acerca confiado, bromeando sobre lo útil que es tener varios. Pero antes de que pueda tomarlo, Harley Quinn lo aplasta con su mazo y recupera el objeto, pensando que le encantará a Poison Ivy. Observa el anillo con curiosidad y se pregunta qué es lo que hace. Lo que descubre una vez se lo pone en el dedo, ya que la Speed Force recorre su cuerpo. Volvemos con Superman y Luthor. Clark vuelve a golpear a Lex y lo estrella contra el suelo con violencia. Lex, tosiendo, le confiesa: «Me alegra que tengamos este momento, Superman, porque quería agradecerte. Verás, cuando nos pusiste a todos en la zona fantasma, pensé que sería solo una jaula, pero la transformaste en algo terapéutico. Un sillón cósmico gigantesco, verdaderamente hermoso. Y mientras flotaba ahí, tuve una epifanía». Superman le dice que no está interesado en seguir escuchándolo, pero Lex insiste: «Sabes, es buen momento para ser un entusiasta de la kriptonita. Hay tanta disponible hoy en día. Para más detalles, ver Superman Unlimited. He ampliado mi colección. Hay muchas de las que escoger. La morada te drena la vida. La negra te quita los poderes. La roja, la rosada. Existen muchas maneras de usarlas, pero las usaré para una sola cosa, para que me escuches por una maldita vez. Así que aquí está mi epifanía, Superman. Siempre pensé que te odiaba porque hiciste demasiado. Impediste que la humanidad descubriera su potencial al salvarnos del fracaso. Pero estaba equivocado. Ahora lo entiendo. Porque lo que realmente odiaba de ti, si soy verdaderamente honesto conmigo mismo, es que hayas hecho demasiado poco. Así que gracias por llevarme a la zona fantasma. Fue revelador. Quería que pudieras sentir lo que yo sentí. Así que la traje conmigo. En la forma de una espada. Lex la utiliza para cortarle la mano derecha a Superman. El corte es brutal, atravesando el aire con un destello violento. Clark grita de dolor mientras la hoja cumple con su cometido. Lex, imperturbable, observa el resultado con una mezcla de frialdad y satisfacción. Y luego, viéndolo de rodillas, agrega: «Cuando llegué aquí, al corazón de Apocalipsis, este me dio una visión de cómo podría ser el universo si yo ganaba. De todo rehecho a mi imagen. Asumo que hizo lo mismo para todos. Así que, ¿cuál fue la tuya, Superman? ¿Una realidad mejor? Mucho mejor. Las enfermedades curadas. Gobiernos corruptos erradicados. Un paraíso cultural y tecnológico. Me equivocó, pero déjame adivinar. Tu respuesta a esa visión fue rechazarla. Tu meta, incluso ahora, es simplemente devolver todo a como estaba antes, ¿no?» La voz nos cuenta. Asqueado, Lex dispara fragmentos de kriptonita verde al cuerpo de Clark. Lex continúa: «Sé cuánto te gusta escuchar los latidos.
así que escucha ahora. ¿Los escuchas allá arriba? Llenos de anhelo y miedo. Quieren tu visión. Quizá en otra era no lo hacían, pero en esta sí, porque las cosas han cambiado. El centro se ha desmoronado, todos lo sienten. En esta era, la gente ruega por un héroe que arregle los problemas, las guerras, la muerte, la miseria, el terror de todo. Quieren que los salves. Lo que la zona fantasma me enseñó es que yo también lo quiero. Pero tú nunca lo harás, porque en el fondo eres un cobarde, Superman. Esa fue mi epifanía. Ahora, discúlpame mientras hago lo que tú no harás, y salvo el maldito mundo. Siéntete libre de sentarte y mirar. Superman le pide a Lex que no lo haga, pero Lex ya no está. En eso, Guy Gardner atraviesa la zona volando, dirigiéndose a la garra de Horus, que reposa en un risco cercano. Pero Hawkman se le anticipa y obtiene el objeto, provocando su frustración habitual. Cerca de allí, Cyborg encuentra la Mother Box y la activa. Simultáneamente, la espada Soultaker es asediada por Big Barda, Etrigan y Swamp Thing. Lobo atraviesa la zona corriendo y consigue el Venom de Bane, pero Starro se le lanza encima, intentando arrebatárselo. Lobo le dice que él ni siquiera tiene músculos para usarlo, pero Starro lo corrige. Las estrellas marinas tienen un 98% de músculo. Lobo activa el Venom y destroza a Starro, partiéndolo en varios pedazos. Luego lo arroja al suelo, mientras se burla de su derrota. Pero Starro le enseña algo más acerca de las estrellas marinas. Ellas se regeneran. Los Starros regenerados se adhieren al rostro de varios héroes. Power Girl, Jay Garrick, Wonder Woman y Firestorm caen bajo su control, dando origen a la Starro League. Lo que pasa después nos los cuenta la voz. De pronto, Starro usa a sus nuevos huéspedes para tomar cualquier objeto que pueda. Uno va por Supergirl, que tiene la máscara del Psycho Pirate, y otro por Aquaman, que tiene el Cosmic Rod. A otros huéspedes los envía para impedir que los campeones encuentren otros objetos. A Flash lo envía para impedir que Black Lightning descubra el Warlogok. A Wonder Woman la envía para derribar a Zatanna, antes de que ella pueda encontrar el martillo de Thor. Aquaman neutraliza a Firestorm con su nuevo poder hidrocinético. El intento de Zatanna de detener a Wonder Woman no funciona, ya que las estrellas de mar cósmicas son inmunes a la magia. Zatanna intenta hacer que Diana la escuche, y le pide que se agache y estire la mano. Diana lo hace, y levanta el martillo de Thor. Inmediatamente un estallido devastador de energía irrumpe en el campo de batalla, liberando a los héroes del control de Starro. Por su parte, Guy Gardner encuentra el escarabajo de Blue Beetle, pero cuando está por obtenerlo, Jason Todd llega primero, y lo utiliza de inmediato para crear un arsenal de armas y atacar al Joker. Harley Quinn pasa corriendo por su lado, diciéndole que ella lo vio primero. Joker responde con una sonrisa que le encanta cuando la gente se pelea por él. Finalmente un rayo de energía atraviesa el horizonte, disparado por Jason, pero Joker ha desaparecido. En eso, Big Barda comienza a gritar de dolor, tomándose la cabeza, mientras recuerda que no había sentido algo así desde los pozos de fuego. Joker le da la respuesta, y le dice que eso solo está en su cabeza. Y es cierto, porque Joker se ha encogido de tamaño, y se ha metido en la cabeza de Big Barda, literalmente. Mientras tanto, la voz nos cuenta. A medida que pasan los momentos, más y más objetos son reclamados, hasta que solo unos pocos quedan, como el lapicero de Sander. Vixen avanza decidida hacia él, pero King Shark le bloquea el paso, reclamándolo como suyo. Presume de ser un tiburón blanco, y que nadie está por encima de él en la cadena alimenticia. Vixen le recuerda que ella puede invocar los poderes de cualquier animal en la Tierra, incluso de los que existen en la isla de los dinosaurios, donde hay peces mucho más grandes que él. Vixen invoca a un megalodón y ataca a King Shark, derribándolo. Etrigan aprovecha el caos y se hace con el lapicero del genio, mientras que Zatanna utiliza su magia para arrebatarle la espada Godkiller a Metamorfo, y grita: «Estamos cerca. Casi todos los objetos han sido encontrados. Tenemos que conseguir los últimos antes de que la Legion of Doom lo haga». Lex Luthor continúa con su intento de apoderarse de los anillos de poder, pero justo cuando está a punto de alcanzarlos, Star Sapphire lo ataca con un constructo, una réplica cristalina de la Fortaleza de la Soledad que impacta de lleno contra él. Declara que ese golpe es retribución por lo que hizo a Superman.
Con Lex derribado, Star Sapphire se acerca flotando para recoger tranquilamente su botín. Los anillos brillan alrededor de sus manos cuando los reclama, y sonríe satisfecha al anotar una victoria más, esta vez dedicada al amor. Star Sapphire retira las manos del cable hidráulico justo antes de ser alcanzada. Lex Luthor se ha recuperado y la ataca. Ella vuela hacia arriba, manteniendo la distancia mientras proclama que aún conserva todos los anillos de poder. Pero Lex Luthor revela que logró arrebatar uno, el único que realmente deseaba obtener. La advertencia parece no impresionarla. Star Sapphire le dice que lo conserve, que un Black Power Ring, un anillo de poder negro, carece de utilidad cuando no existen muertos que controlar. Pero Lex responde con una sonrisa, dejando claro que está equivocada. La energía oscura se arremolina alrededor de su puño, iluminando la escena con un tono inquietante. Ella observa con creciente tensión, apretando las manos mientras el entorno comienza a temblar. Al otro lado de la isla, Clark siente que el juego llega a su fin. Todos lo sienten. Intenta ponerse de pie, pero los fragmentos de kriptonita que Lex disparó en su cuerpo no se lo permiten. Supergirl desciende hacia él, ofreciéndole la máscara que lleva, dispuesta a encontrar otro objeto por su cuenta. Sin embargo, antes de que pueda entregársela, Captain Atom le dispara de improviso y se la arrebata sin esfuerzo, agradeciendo con frialdad mientras se la lleva. Clark intenta reaccionar, buscando invocar a Captain Atom, pero entonces lo siente. Un temblor, un estremecimiento profundo que recorre todo el lugar. Y en ese instante, lo sabe. Lex ha ganado. 1 por 1. Lex usa a los Elder Gods para eliminarlos. A los héroes, a los amigos de Clark. Ahí vemos cómo Firestorm y Power Girl son los primeros en caer ante el ataque de los Elder Gods al control de Lex Luthor. La voz agrega, y mientras tanto, Lex nunca aparta sus ojos de él. Luego, mientras vemos la sonrisa en el rostro de Lex y la ira en el de Clark, escuchamos una voz que pregunta, «Bueno, Clark, ¿cuál es tu respuesta?» Volvemos al pasado, a la reunión en casa de Lois y Clark. Lois repite la pregunta, ¿qué sería Clark si no pudiera ser lo que es ahora? Él admite que no lo sabe, quizá un bombero, nunca sería político, ni lo ha considerado. Bruce responde que eso es porque tiene a Superman. Clark siempre busca hacer el mayor bien posible, y eso lo define. Es un estratega al igual que él y Diana, solo que con su propia manera de pensar. Pero a veces hay que crear una matemática nueva para poder ganar. Lois y Diana se ríen suavemente, creyendo que solo estaban allí para relajarse y beber vino. Clark, un poco molesto, cuestiona por qué Bruce se toma tan en serio un simple juego. Bruce finalmente se rinde, reconociendo que Clark quizá tiene razón, y le devuelve la pequeña figura con un gesto conciliador. Volvemos al presente. Lex le grita a Superman que todo ha terminado. Superman se queda de pie, inmóvil sin nada que pueda hacer. Mientras vemos su desesperación, la voz nos cuenta. Su mano palpita. Su cuerpo es un único grito. Aún así, lo intenta. Intenta descifrar una nueva matemática, alguna forma. Y entonces, de repente, las reglas vuelven a él. Sigue el ejemplo de Darkseid y serás recompensado. El ejemplo de Darkseid, quien sacrificó no solo su mano, sino su vida, para convertirse en algo más. Clark piensa en el Mystery Item, el objeto misterioso, una de las únicas cosas que quedan sin reclamar, y toma el fragmento de kriptonita de su hombro, y justo antes de que Lex haga descender el pie del Elder God sobre su cuerpo, aplastándolo, Clark acaba con Superman. Lex observa con una mezcla de triunfo y desprecio, convencido de que ha presenciado el fin definitivo del Hombre de Acero, y le pregunta, ¿quién es el verdadero Superman ahora, viejo amigo? La respuesta que le llega no es la que esperaba. Superman se pone de pie, se eleva en el aire, y con su mano regenerada le dice, «Yo lo soy, Luthor, yo soy Superman, y Superman es...». Mientras el enfrentamiento entre estos dos viejos rivales se reanuda, la voz nos cuenta, el objeto misterioso, la Omega Sanction, el poder del propio Darkseid. Superman diezma a los Elder Gods, igual que lo hizo Darkseid eones atrás, y se siente bien. Detendrá a todos, a Luthor, a Joker. Pero antes de que pueda disparar contra Luthor, Guy Gardner se hace con la posesión del Warlogok y el corazón de Apokolips anuncia, campeones.
Todos los ítems han sido reclamados. El desafío ha terminado. Aquellos de ustedes con objetos en su posesión, felicidades. Avanzan a la siguiente ronda. Aquellos sin ellos son eliminados. Luthor se eleva en el cielo y se aleja de Superman, diciéndole: fuiste salvado por la campana. Nos vemos en la siguiente ronda, Superman. Si aprecias mi trabajo, regálame un like, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a Alexis X. La voz continúa. Y ahí lo tienen. Los 16 campeones que sobreviven avanzan al siguiente nivel. De arriba a abajo y de izquierda a derecha vemos a Joker, Etrigan the Demon, Jay Garrick, Superman, Hawkman, Lobo, Zatanna, Guy Gardner, Lex Luthor, Harley Quinn, Red Hood, Aquaman, Wonder Woman, Captain Atom, Swamp Thing y Cyborg. Todos pueden sentir lo cerca que están de la victoria. Ahora pueden incluso saborearla. Sienten hambre por la lucha, la competencia. Pero el juego no solo se está jugando aquí. También se está jugando fuera del torneo. Nos movemos a la Watchtower, donde Time Trapper, Soul Forger y Booster Gold observan los acontecimientos. Time Trapper comenta: las fosas de fuego arden con energía Omega, mientras nuestros campeones se acercan al centro. Pronto, podríamos tener un nuevo Rey Omega. Hay esperanza. Solo tenemos que seguir manteniendo la barrera temporal contra Darkseid. Así es, a menos que no tengamos que hacerlo, responde Booster Gold. Time Trapper le pregunta qué es lo que quiere decir, y Booster Gold se lo explica. Oh, Time Trapper, has pasado demasiado tiempo con el kryptoniano. Te has vuelto blando en tu vejez. No hay necesidad de un nuevo Rey Omega. Ya tenemos al nuestro. Yo, Darkseid. Finalmente, Booster Gold coge a Time Trapper del cuello y le revela el siguiente paso en su plan. Y ha llegado la hora de que entre a la arena. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryuse Comics. Nos vemos allí.